Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Para los que me puedan escuchar por primera vez, espero que todos se encuentren bien. Me encuentro aquí en San Joaquín, aquí en mi hogar, aquí en Venezuela, aquí en el estado Carabobo, y salvado por la gracia de Dios y agradecido con el Señor, con este pequeño ejercicio que puedo realizar. Y quisiera comenzar, ya he orado con la ayuda del Señor en el himno 186 de los himnarios de las asambleas, que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La palabra hoy sembrada al Salvador nace, para darle crecimiento solo tienes tu poder. Rico fruto tú nos puedes conceder. Rico fruto tú nos puedes conceder. Oh, prepara muchas almas al servicio del Señor, y salvada por tu gracia, bondadoso Salvador, tu iglesia mostrará tu grande amor. Tu iglesia mostrará tu grande amor. Este himno es propicio por una asamblea, una congregación que es constante en la predicación. Quisiera leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, voy a abreviar, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, espero que todos estén bien, y los que no son salvos, ojalá puedan alcanzar la reconciliación con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. Nosotros los que somos salvos, nosotros cuando no éramos salvos, estábamos caminando con la corriente de este mundo y íbamos igualmente caminando rumbo a la condenación eterna por el pecado que entró en el mundo por un hombre y una mujer. Pasó el pecado a todos los hombres. Desde la antigüedad, el corazón del hombre ha sido un corazón manchado con el pecado, y sus continuos pensamientos del corazón son de continuamente hacer el mal. Y por eso dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Nosotros nacemos aquí y nosotros éramos criaturas de Dios, pero aquí dice que ahora somos nueva criatura en el Señor, los que hemos creído en Él. La Escritura dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el mensaje del Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Nosotros escuchamos el mensaje de salvación de otros creyentes que fueron salvados
y nos trajeron el mensaje y pudimos escuchar el mensaje de predicación. Yo lo escuché en muchas oportunidades en las asambleas de aquí de San Joaquín, en otras asambleas, y como se lo he dicho en otras oportunidades, yo no entendía lo que era salvación, nada de esto, no sabía ni siquiera esa palabra estaba en mi vocabulario. Aquí, escuchando el mensaje, fue que entendí que estaba perdido. Igualmente, el apóstol Pablo es que el que escribió esta carta. Él perseguía a la iglesia de Dios. La iglesia es los verdaderos creyentes. La iglesia no es las cuatro paredes a donde nosotros nos congregamos. La iglesia es el cuerpo vivo de creyentes salvados por la gracia de Dios. Y entonces, cuando cree la persona, es bautizado y añadido a una asamblea local, a una congregación local, a donde se bautiza, se reúne y es añadido a la comunión de la asamblea, y el Señor lo quiere utilizar para que lleve el mensaje a otras personas en la misma comunidad. Hay comunidades grandes y hay comunidades pequeñas, pero el propósito de Dios es que todo verdadero salvado como congregación se lleve el mensaje de salvación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya nosotros no practicamos el pecado como lo practicábamos antes algunos de nosotros, en borrachera, sustancias ilícitas, fiestas y pare de contar todo tipo de pecado. No nos atraía la congregación. Nosotros nos congregamos porque el Espíritu Santo nos lleva a congregar, así vengan las controversias que vengan. El verdadero creyente, cuando se va a congregar, el diablo le va a poner muchos estorbos para que no se congregue, para que no ore, para que no lea la Biblia, pero nosotros somos nueva criatura en el Señor. Ya nosotros no nos atrae el pecado como nos atraía antes, en las fornicaciones, en adulterio, en todo tipo de pecado, idolatría, todo tipo de pecado, porque ya somos nueva criatura, hemos sido comprados a precio de sangre, santificados, y nuestra santificación es constante. No quiere decir que no tengamos fallas, que no tengamos debilidades, que no vamos a ser tentados, porque todo verdadero creyente va a ser tentado en toda la carrera. Hay un himno que dice: tentados seréis, conflictos seréis, sed fieles a Cristo el Señor. Un hermoso himno que cantamos. ¿Por qué? Porque el enemigo, él quisiera que una asamblea local dejara de existir para que las almas no sean conducidas a la persona del Señor Jesucristo. Ya nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ya seres celestiales. Ya nosotros empezamos a disfrutar de la salvación desde el día en que creímos. Por eso disfrutamos leyendo la Biblia, disfrutamos orar, estar comunicado con el Señor, y disfrutamos congregarnos, así vengan las controversias que vengan. Si el enemigo quiere ponernos obstáculos 1000, como dice un precioso himno también, nosotros seguimos adelante, porque nuestra casa no está en la arena, está firmada en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, como dice aquí, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La boca del pecador siempre dice: yo creo en Dios, yo sé que Dios es nuestro Dios, Él hizo los cielos, la tierra, pero usted tiene que creer a lo que dice Dios en su palabra, porque la mayoría de personas se hace un ídolo en su mente. Porque la persona puede hacerse un ídolo, un Dios que no condena,
un Dios amoroso, pero no ve un Dios que condena al pecado y que condena a aquel que rechaza al Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor tuvo que tomar el lugar de nosotros porque Él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Ninguno de nosotros lo íbamos a poder hacer por nuestros propios medios. Siempre ha sido por la fe. Vemos el primer sacrificio que hizo Abel, que fue agradable delante de Dios, y el sacrificio de Caín no fue acepto delante de Dios, porque él lo quiso hacer por sus propios medios, por medio del arrepentimiento y entregar un sacrificio sincero de corazón delante del Señor para que la persona pueda alcanzar salvación y vida eterna. Entonces somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador en una nación es extranjero. Aquí en esta nación hay embajadores de otras naciones y ellos son los que representan a esa nación en esta nación. Nosotros representamos al Señor aquí abajo en la tierra porque somos embajadores, somos extranjeros y peregrinos. A veces leemos las Escrituras y vemos que el Señor mismo le dejó una encomienda a los discípulos, y nosotros también estamos metidos en ese mandato del Señor, pues es un mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una oportunidad, son dos caminos, y escoge la persona, pero nosotros somos responsables de llevar el mensaje. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces somos embajadores aquí del cielo para comunicar el mensaje del evangelio a los que no son salvos, repartirle un folleto, y esa es una de las partes doctrinal de una congregación, de una asamblea congregada al nombre del Señor. O sea, es el punto de comienzo de una asamblea en toda la comunidad. Es por todos los hombres, no nada más por nuestra familia, aunque el mensaje siempre, aquí se ven grupos familiares, vemos salvados, familias salvadas en una comunidad. Vemos en esta carta de Corintios, cuando se da la doxología final, la despedida, el apóstol Pablo se dirigió a muchas familias que eran constantes llevando el mensaje, porque vemos las primicias de Acaya, que son estas mismas que comenzaron la iglesia allá en Corintios, y vemos que al final el apóstol Pablo envía sus saludos a cada uno de los hermanos y familias, a la iglesia que está en la casa de esta, porque una congregación es el lugar a donde nos congregamos, pero la iglesia está en la casa también, a donde están 2 o 3 creyentes. Ahí está la iglesia de Dios en una familia. Ahí ellos en la familia tienen que leer las Escrituras, orar, enseñarle a los que no son salvos el camino familiares y a la misma comunidad, porque nosotros nos congregamos en una sola hora: estudiar la palabra de Dios, orar, prepararse para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que Dios nos dio el ministerio de reconciliación. Él nos los dio, y es una responsabilidad de todos salvados y de cada grupo familiar en una casa. Por eso el Señor salva en una comunidad, y los que creen son bautizados en la asamblea, y van creciendo. Los que van creciendo van creyendo, y entonces la familia, como núcleo familiar, también debería de llevar el mensaje en una localidad en los momentos que no nos congreguemos en una casa familiar. Y aquí a veces me llega algún familiar y yo le predico el mensaje a mis primos y les enseño sobre el camino de salvación, y personalmente reparto tratados. Pero en la asamblea
debe de ser constante en llevar el mensaje de salvación, porque eso fue el mandato que dejó el Señor. Vemos el libro de Hechos de los Apóstoles, muchos ejemplos de si dice en Hechos de los Apóstoles que no cesaban de enseñar, de predicar y enseñar a Jesucristo. Eso fue lo que el Señor les mandó. Lo vemos en los evangelios al finalizar, que en el evangelio de Mateo, al finalizar, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí, yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Pero el versículo 19, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos en el Evangelio de Lucas, estas fueron palabras del mismo Señor, y esa es una responsabilidad de todos los salvados y de una asamblea local. Así ellos sufrían el Evangelio, sufrían por llevar el mensaje. Todo lo vemos en la historia de los Hechos de los Apóstoles. Entonces también estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios, y vemos que eran constantes en lo que era la enseñanza de la doctrina, la predicación y la enseñanza de la doctrina, porque primero las personas tienen que ser salvas para después instruirlos en los caminos del Señor, en lo que es la doctrina, lo que el Señor manda en su palabra. Por eso aquí nos dice que nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Toditos los discípulos obedecieron, aún murieron martirizados por llevar el mensaje en esos tiempos que estaba el Imperio Romano. Entonces vemos el apóstol Pablo también pasó por mucho sufrimiento y fue encarcelado, llevado a Roma, y ahí estuvo en una casa, dice que estaba enseñando, estaba predicando y enseñando. Voy a leer el texto. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, y ver la misma práctica, predicando y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, como lo enseño, como te leí hace rato, enseñándole que guarden todas las cosas. Se predica y se enseña la palabra de Dios para instruir a los nuevos creyentes, para que ellos también sean instruidos para llevar el mensaje. Para llevar el mensaje se sufre, porque yo lo sé, porque yo me he encontrado mucha controversia cuando salgo a repartir tratados o enseño sobre la doctrina, algunos que son de otras denominaciones, y a veces se molestan porque yo sé, y hay personas que no les gusta que le hablen la verdad, pero no todos son así, porque yo le doy gracias al Señor que aquí en el pueblo la gente es receptive, recibe el mensaje, aunque no lo esté recibiendo para salvación, pero reciben un tratado con cariño, reciben alguna explicación sobre el camino de salvación. Y en una asamblea local el Señor levanta familias, hermanos y hermanas para que salgan también a evangelizar, porque esta tarea es de las hermanas, porque lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que ahí habla de doctrina, porque las almas no van a ir todas al local, hay que salirlas a buscar. Ese es un trabajo que el Señor, y es obediencia al Señor. Y también se le enseña a los niños en una clase bíblica. Hay hermanos que tienen esa gracia para enseñar a los pequeños. Bueno, que el Señor nos pueda ayudar a los que somos salvos a entender que a través de toda la Escritura es el Señor que nos manda a buscar las almas. Y en los mismos cartas de Tesalonicenses dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que traen entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan,
ellos trabajan llevando también el mensaje. Esta es una responsabilidad de los ancianos que presiden en una asamblea local para llevar también el mensaje, porque ellos deben de ser los ejemplos de buscar las almas para animar a los que vienen detrás de nosotros, que vienen creyendo. Que el Señor nos pueda ayudar.